Buen día, mi nombre es María del Rosario Fred López. Para comenzar, tenemos que tener en claro el concepto de plagio, que según la Real Academia Española de la Lengua, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Este tema se divide en sus tipos, que veremos a lo largo del contenido. Algunos son nombrados los más comunes como plagio completo, plagio parcial, autoplagio, envío doble y falsa autoría, donde también daremos su definición de cada uno de ellos con el fin de poder identificarlos de manera rápida, ya que serán una herramienta muy útil para evitar algún delito, ya sea de manera académica o laboral. Por parte de Saberes Digitales y Ciudadanía Digital, es importante tener este tema en claro, y más en esta etapa académica. El objetivo principal de esta presentación es dar a conocer las clasificaciones que existen dentro del plagio, porque regularmente estamos acostumbrados a que solo existe el concepto de plagio y desconocemos qué es lo que hay más allá de este mismo. Así que, como primer lugar, encontramos un problema, que algunos compañeros dentro de la universidad no sabían identificar los tipos de plagio, así que muchas veces lo cometieron sin saber que lo era. De esta manera, fomentamos el conocimiento y podemos hacer un análisis de acuerdo a la encuesta que aplicamos para saber cuántas personas tenían este desconocimiento. Ahora, compañeros, yo, Dana, les daré una breve descripción de lo que es el plagio en general. Normalmente el plagio es el acto de copiar parcial o íntegramente alguna obra, sea cualquier tipo de obra, de un autor, no darle créditos a dicho autor y hacer pasar esa obra como propia. Lo interesante del tema es que el plagio no solo se centra en el copia y pega. Existen muchos tipos, como bien mencionaba mi compañera María. Eso hace un poco complicado el atender la idea de preservar la autenticidad de nuestros trabajos académicos. Normalmente son los estudiantes que sin saberlo llegan a plagiar. Para evitar este acto, vamos a mostrar los diferentes tipos de plagios y de qué se tratan. Plagio completo. Este primer tipo de plagio es en donde nuestro plagiador utiliza en su totalidad la obra de un autor y lo hace pasar como propio. Es equivalente al robo y hurto intelectual. El segundo es el plagio basado en las fuentes. Este plagio se da cuando el plagiador pone fuentes de referencias falsas en sus obras o solo coloca algunas fuentes de referencias primarias. Llega a ser común cuando los estudiantes tal vez no quieran colocar todas las fuentes de información visitadas por flojera o para hacer pasar algunas ideas como propias. Incluso la fabricación y falsificación de datos es una forma de plagio, ya que la fabricación de datos es la creación y resultados de datos X, mientras que la falsificación es en donde se cambian dichos resultados y datos para crear una buena fachada a una obra. Esto es demasiado peligroso porque llega a ser común cuando se prueban algunos medicamentos y se tiene que dar una breve descripción de los datos obtenidos, lo cual genera problemas legales. El tercer tipo de plagio es el plagio directo. Este se da cuando se transcribe palabra por palabra sin usar comillas o dar los créditos, por lo que se pasa como propio. Parecido al completo, pero en este es por párrafos o diferentes secciones. El cuarto es el autoplagio o duplicación. Se suscita cuando nuestro autor
reutiliza algunas partes de sus trabajos ya publicados y sin citarlos como se debería hacer. Normalmente se da entre investigadores cuando quieren usar ideas de otros de sus propios trabajos. Así que sí es muy necesario mencionar de qué obra se está haciendo alusión. El siguiente tipo de plagio es parafrasear el plagio. Se comete cuando nuestro plagiador cambia palabras de una idea que quiere utilizar por sinónimos, manteniendo la misma esencia de la idea. Así que es un mal parafraseo porque es más que solo cambiar por palabras. Y de hecho, este es uno de los tipos de plagio que normalmente se comete entre los estudiantes. El siguiente tipo de plagio es el de autoría inexacta. Esta se puede ocurrir de dos formas. La primera se suscita cuando una persona contribuye a una obra, pero no obtiene crédito por ello. Y la segunda sucede a la inversa, cuando dicha persona sí obtiene crédito, pero sin contribuir a la obra. Se debe conocer bien a los autores y no olvidarse de dar sus respectivos créditos. Incluso aquellos a los que no van a contribuir se les debe conocer para evitar este tipo de plagio. El siguiente tipo de plagio es el plagio mosaico. Aquí se combinan frases o algún texto de otra persona dentro de su propia obra. El siguiente y el último es el plagio accidental. Ocurre cuando de manera intencional se parafrasea mal, se cita mal, no se acuerda de citar a los autores visitados, etc. Y sean intencional o no, el plagio pues no es algo ético. Por eso se debe dominar el tema de la obra para que no tengamos que recurrir a lo más fácil, que es robar las ideas de otras personas. Ahora pasamos a el plagio en los saberes digitales y su repercusión en la ciudadanía digital. Se sabe que el plagio no es algo del que se pueda escapar siempre a la primera, pero se debe evitar en la medida de lo posible. Para ello, nuestros docentes deben enseñarnos a usar herramientas y saber identificar los diversos tipos de plagios que existen para detectarlos en nuestros futuros trabajos. Esto forma parte de los saberes digitales. Saber usar bien algunos softwares que nos ayudan a detectar el plagio, saber citar en los formatos que se nos asignen, incluso saber el significado de plagio forma parte de los saberes digitales y que esto debería de tener cada uno como ciudadano digital. Incluso el plagio se puede dar en la internet, cuando publicamos alguna información importante en alguna red social o en las mismas páginas web y no se da crédito por esa información. Por ello, como ciudadanos digitales, es nuestro deber saber usar esa información obtenida y con ello saber citar correctamente. Así ayudamos a los autores a ser más reconocidos y evitamos ser cómplices de un delito que se puede pagar hasta con cárcel. Hola, soy Luis Jair Corona Lázaro. Algunos de los resultados de nuestras encuestas aplicadas fueron los siguientes. A la pregunta ¿qué es el plagio?, podemos notar que el 100% de nuestros compañeros contestó correctamente. A la pregunta ¿cuál es el tipo de plagio más común que existe?, el 75% de nuestros compañeros respondió correctamente parafrasear. Se les preguntó a nuestros compañeros si alguna vez han cometido plagio, a lo que el 65% de nuestros compañeros encuestados fueron honestos y respondieron que sí. A la pregunta si está permitido usar fragmentos de ideas de otros autores, ¿qué es lo que se debe realizar para evitar el plagio?, el 85% de nuestros encuestados respondió correctamente que se podían colocar referencias para evitar el plagio. A la pregunta ¿cuál es la referencia más común para evitar el plagio?, el 100% de nuestros encuestados respondió correctamente que es el formato APA. Por último, a la pregunta si deberían fomentarse más los conceptos de plagio, el 100% de nuestros encuestados respondió que sí. En conclusión, el plagio es la acción de origen ilícito.
en la que están plasmadas ideas de otros autores y que son tomadas como propias. El plagio se ha convertido en uno de los delitos más frecuentes de la era virtual, copiando de lo que conseguimos en Internet sin la necesidad de proteger el derecho de autor y la libertad de creación. Según la RAE, plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Como lo señala la RAE, tomamos escritos ajenos apoderándonos de ellos sin resaltar su autoría. Es muy fácil copiar y pegar sin usar nuestro intelecto, lo que trae como consecuencia es que estamos realizando una actividad ilícita. Muchas gracias.